Comenzó como una tranquila mañana de domingo, de esas en las que el aire huele a café recién hecho, y los únicos sonidos son el suave tintineo de los platos en la cocina. Estaba a mitad de preparar el desayuno cuando oí pasos que se acercaban por el pasillo. Mi hijastro Ryan apareció en la puerta, estirándose y bostezando como si acabara de levantarse de la cama. Nos saludamos con los buenos días de siempre, sin nada fuera de lo común, hasta que sus ojos se posaron en mí demasiado tiempo. Ryan siempre había sido encantador, amable, fácil de tratar y a veces demasiado confiado. Llevaba 5 años casada con su padre, y aunque Ryan había sido educado y respetuoso la mayor parte del tiempo, hubo comentarios ocasionales que me hicieron reflexionar. Bromas sobre que no parecía tener edad para ser madrastra, o cumplidos sobre mi ropa que tenían un tono que no lograba identificar. Siempre los había descartado como bromas inofensivas, atribuyéndolo a su personalidad. Esa mañana, sin embargo, algo en su voz era diferente. Mientras servía los huevos, se apoyó en la encimera y dijo, ¿sabes? No pareces alguien que lleve 5 años casado. Lo dijo en voz baja, deliberada y casi sugerente. Se me encogió el estómago, pero forcé una sonrisa y me reí, cambiando el tema a algo neutral. No insistió, pero la forma en que me miraba me puso los pelos de punta. Después del desayuno, me dediqué a mis quehaceres habituales, intentando olvidarme del momento. Aún así, seguía apareciendo. No eran solo las palabras, era la forma en que su mirada parecía buscar algo. A lo largo del día, encontró motivos para estar cerca de mí. Me preguntó por mis planes para la semana. Se ofreció a doblar la ropa. Se quedó en la cocina mientras yo preparaba la cena. Cada vez había un trasfondo en su presencia que no podía ignorar. Esa noche, mi marido seguía trabajando, así que estábamos solo Ryan y yo en la sala. Estábamos viendo la televisión cuando se acercó más en el sofá. No lo suficiente como para ser obvio, pero sí lo suficiente como para que yo lo notara. Hizo otro comentario, esta vez sobre cómo algunas mujeres ni siquiera intentan mantenerse despiertas después del matrimonio. Pero yo era diferente. Fue un cumplido, pero tenía un peso que me aceleró el pulso. Me dije que lo estaba imaginando, que estaba sobreanalizando su comportamiento. Pero cuando se levantó para ir a su habitación, se detuvo en la puerta, miró hacia atrás y dijo, «Realmente eres algo especial». Sin sonrisa, sin risa, solo una mirada que se prolongó un instante demasiado largo antes de desaparecer por el pasillo. Me quedé allí paralizada. Mi corazón latía más rápido de lo que debía, y no sabía si era por incomodidad, confusión o algo que no quería nombrar. Intenté que la noche anterior se desvaneciera en el fondo, pero se aferraba a mis pensamientos como una mancha persistente. Cada vez que me sorprendía repasando sus palabras, negaba con la cabeza y me decía que no era nada. Aún así, la inquietud persistía. A la mañana siguiente, Ryan fue inusualmente servicial, ofreciéndose a vaciar el lavavajillas sin que se lo pidiera. Cuando le di las gracias, simplemente sonrió, sosteniendo mi mirada un segundo más de lo necesario. Durante los días siguientes, noté un cambio. Parecía encontrar razones para estar donde yo estaba. Si yo estaba en la cocina, él entraba a tomar algo que no necesitaba. Si doblaba la ropa, él se sentaba en el sofá a charlar como si fuera lo más natural. Las conversaciones eran normales en apariencia, sobre el trabajo, sus amigos, temas cotidianos, pero siempre había un sutil hilo de algo más. Lo notaba en la forma en que se inclinaba demasiado cuando me daba algo, o en cómo su mano rozaba la mía brevemente cuando no era necesario. Al principio,
Pensé que solo estaba siendo demasiado sensible, pero luego sus comentarios se volvieron más atrevidos. Una tarde, mientras hablábamos de planes para la cena, sonrió con suficiencia y dijo: «Si papá te prestara la mitad de atención que yo, serías aún más feliz». Me quedé paralizada, sin saber si reír o confrontarlo. No parecía avergonzado. De hecho, casi parecía divertido por mi silencio. La verdad era que una parte de mí sí notaba la atención. Mi esposo había estado distante últimamente. Noches largas en la oficina, conversaciones agotadoras y fines de semana dedicados a ponerse al día con el trabajo en lugar de estar conmigo. La atención de Ryan me parecía un contraste marcado y odiaba admitir que me hacía sentir vista. Darme cuenta de eso me inquietó aún más. Me dije a mí misma que estaba mal, que necesitaba distanciarme, pero no lo aparté con tanta firmeza como podría haberlo hecho. Una noche, estaba ordenando cuando vibró mi teléfono. Era un mensaje suyo. Asterisco, necesitamos hablar a solas. Asterisco. Sentí una opresión en el pecho al mirar fijamente las palabras. No respondí de inmediato, pero la idea de ignorarlo me dejó con una extraña mezcla de alivio y decepción. Cuando finalmente respondí, mis dedos dudaron antes de enviar un simple «¿sobre qué?». Su respuesta llegó rápidamente. «Ya sabes, un asterisco». Me quedé allí sentada, con la mente acelerada. La línea entre lo inofensivo y lo inapropiado se había estado difuminando durante días, y ahora se sentía peligrosamente cerca de desaparecer por completo. Me sentía al borde de algo que no entendía del todo, pero sabía que lo que viniera después lo cambiaría todo. Cuando finalmente hablamos, era tarde. Mi esposo seguía fuera, y la casa se sentía más pesada de lo habitual, como si supiera que algo estaba a punto de suceder. Ryan no perdió el tiempo con charlas triviales. Me miró con una intensidad que me dificultaba mirarlo a los ojos, y dijo que llevaba meses guardándose algo. Su voz era firme, casi demasiado tranquila, mientras me contaba que había desarrollado sentimientos por mí, sentimientos reales, no solo una atracción pasajera. Dijo que yo era la única persona que realmente lo escuchaba, la única que lo veía tal como era. Sentí el corazón latir con fuerza en mi pecho. Una mezcla de incredulidad y algo que no quería admitir. Mi primer instinto fue decirle que parara, que lo cerrara por completo, pero sus palabras me atraparon. Me dije a mí misma que solo era la sorpresa, pero había un destello de validación, tal vez incluso curiosidad. Siguió hablando de cómo su padre no me apreciaba, de cómo merecía algo mejor, de cómo él podía darme la atención que yo no recibía. El aire entre nosotros se sentía cargado. Cada segundo se alargaba más de lo debido. Sentía el peso de sus palabras presionando mis pensamientos, y con cada una, mi determinación se debilitaba. Quería decirle que estaba equivocado, que esto no era apropiado, que no podía pasar, pero mi boca permaneció cerrada más tiempo del debido. Odiaba que una parte de mí no quisiera terminarlo de inmediato. Entonces se acercó. No fue un movimiento repentino, sino deliberado, mesurado, como si me diera tiempo para detenerlo. Mi respiración se aceleró. Podía oler su colonia, sentir el calor de su cuerpo. No me tocaba, todavía no, pero la distancia entre nosotros se había reducido a nada. Bajó la voz al decir que llevaba mucho tiempo pensando en ese momento. Sentía cada nervio de mi cuerpo al límite. Sabía exactamente lo mal que estaba, pero la tentación en ese momento era innegable. Mis pensamientos eran una tormenta. Imágenes de mi marido, de los años que habíamos construido juntos, chocaban con la cruda intensidad en los ojos de Ryan. Por una fracción de segundo, imaginé cómo sería dejar pasar el momento, dejar de luchar contra él.
Ese solo pensamiento fue suficiente para que sintiera una oleada de pánico. Justo cuando la tensión alcanzaba su punto máximo, oí el leve ruido de un coche entrando en la entrada. Se me encogió el estómago. La realidad me golpeó de golpe. Ryan retrocedió, con expresión indescifrable, y me alejé sin decir palabra. El sonido de la puerta principal, al abrirse momentos después, me pareció a la vez un salvavidas y una advertencia. Lo que fuera que acababa de pasar, o casi pasar, no iba a permanecer enterrado por mucho tiempo. En cuanto mi esposo entró, me obligué a mantener una expresión tranquila, y me entretuve con una charla trivial con él. Pero mi pulso seguía acelerado. Ryan actuó como si nada hubiera pasado, enfrascándose en una conversación informal, como la de los últimos minutos. No había existido. Mantuve mis respuestas mesuradas, con cuidado de no delatar el caos que me recorría la cabeza. Cada mirada parecía una pregunta, y evité cruzarme con él por mucho tiempo. Esa noche, cuando la casa volvió a quedar en silencio, me senté sola en el dormitorio, repasando el casi accidente una y otra vez. El sonido del coche en la entrada, la distancia que nos separaba cada vez más, la atracción que había sentido, todo daba vueltas en mi mente como una escena irreprimible. El peso de la culpa me oprimía el pecho. Sabía lo cerca que había estado de tomar una decisión que no podía deshacer. No se trataba solo de Ryan. Se trataba de lo que significaría para mi matrimonio, mi integridad y la confianza que había construido con mi marido. Por la mañana, supe que no podía permitir que la tensión persistiera. Le pedí a Ryan que habláramos en privado. Parecía casi expectante, como si pensara que íbamos a retomar lo que habíamos dejado. En cambio, le dije que lo sucedido no podía volver a ocurrir. Le dejé claro que no podía actuar según sus sentimientos, fueran los que fueran. Mis palabras fueron firmes, aunque mi voz tembló al principio. Le expliqué que ya se habían cruzado los límites y que ir más allá nos dañaría a todos de una manera irreparable. Al principio parecía frustrado, con la mandíbula apretada como si quisiera discutir, pero tras un largo silencio bajó los hombros. Murmuró una disculpa, aunque no sonaba del todo convencido. No insistí, solo necesitaba que la conversación terminara y que la línea entre nosotros se redibujara. Más tarde ese mismo día, me concentré en mi esposo. No le conté los detalles de lo sucedido, pero sí le dije que necesitábamos hablar de nosotros. Le comenté que había sentido cierta distancia en nuestro matrimonio y que necesitábamos esforzarnos más por conectar. Él me escuchó con más atención de la que esperaba, y por primera vez en mucho tiempo planeamos una noche solo para los dos, sin distracciones. Con el paso de los días, Ryan mantuvo la distancia, aunque de vez en cuando captaba un destello en su expresión que me recordaba que la tensión no había desaparecido por completo. Simplemente se había disipado. Pero estaba decidida a mantenerla. Me había acercado demasiado a un límite al que nunca debía haberme acercado, y la lección se me había grabado a fuego. La tentación puede ser intensa, embriagadora y convincente en el momento, pero es la decisión que tomas a su sombra la que te define.